En este video, abordaremos la dura realidad de 11 artistas latinos que brillaron en los años 90, pero que hoy viven en la calle y han sido olvidados por la industria y el público. A través de sus historias, reflejaremos cómo el paso del tiempo puede cambiar drásticamente las trayectorias de quienes una vez fueron íconos. Acompáñanos a conocer sus vidas y el impacto que tuvieron en la cultura popular. En el puesto número 1, Rigo Tobar. ¿Te acuerdas de Rigo Tobar, el ídolo de las multitudes? Durante los años 70 y 80, fue un fenómeno en México, llenando estadios y vendiendo millones de discos. Su música, llena de romanticismo, lo convirtió en el rey de la balada tropical. Pero, ¿qué pasó con él? La vida de Rigo dio un giro inesperado. Tras la muerte de su madre y su hermano, todo se desmoronó. La depresión lo llevó a refugiarse en el alcohol y los medicamentos, algo que nadie se esperaba de un artista tan querido. La imagen pública de Rigo era la de un hombre fuerte y carismático, pero detrás de esa sonrisa había un dolor inmenso. La gente comenzó a notar que algo no cuadraba. Sus presentaciones se volvieron escasas y los rumores sobre su estado de salud empezaron a circular. La preocupación crecía, pero Rigo siempre intentó mantener la fachada. Sin embargo, no pudo con la presión y en 1995 se retiró del espectáculo. Después de eso, la historia de Rigo se tornó sombría. Vivió en soledad, rodeado solo de unos pocos familiares y cuidadores. La fama se desvaneció y con ella, el apoyo del público. Murió el 27 de marzo de 2005, a los 58 años, víctima de un paro cardíaco. Su vida es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser efímera, y lo que parece un sueño puede convertirse en una pesadilla. Así que, la próxima vez que escuches una de sus canciones, recuerda que detrás de esa voz poderosa, había un hombre que luchó contra sus demonios. La historia de Rigo Tobar no es un caso aislado. Muchos artistas latinos de los 90, que una vez brillaron en el escenario, han caído en el olvido. Algunos enfrentan problemas de salud, otros luchan contra adicciones, y muchos viven en la calle, muy lejos de la fama que una vez disfrutaron. Es un recordatorio de que la industria del entretenimiento puede ser cruel, y que el éxito no siempre garantiza un futuro brillante. La vida de estos artistas es un reflejo de la fragilidad de la fama y la importancia de la empatía hacia aquellos que, después de haber dado tanto, se encuentran solos y olvidados. Perla. La historia de Perla es un verdadero chisme que nadie se esperaba. Esta cantante paraguaya fue una sensación en los años 70 y 80, llenando teatros y vendiendo más de 10 millones de discos con hits como Fernando y Pequenina. Era la reina de la música latina. Todos la conocían y la adoraban. Pero, ¿qué ocurrió que rompió esa imagen de estrella brillante? La industria musical cambió, y con ella, la suerte de Perla. Sin escándalos ni dramas, su fama se desvaneció como un susurro. La reacción de sus fans fue de incredulidad. Nadie podía creer que la voz que había llenado sus corazones ahora se enfrentaba a la pobreza. En entrevistas recientes, Perla confesó: «Enriquecía a muchos empresarios, pero a mí ya no me queda nada». Esa frase golpea como un balde de agua fría. ¿Cómo es posible que una artista de su calibre haya caído en el olvido? La verdad es que la industria no perdona, y el paso del tiempo es implacable. Hoy, Perla vive sola en una casa humilde en Sao Paulo, rodeada de plantas y animales, cuidando de los recuerdos de su época dorada. La vida que una vez tuvo se ha transformado en un eco distante. El contraste es brutal, de los escenarios llenos de luces a una vida en la sombra. Su historia es un giro inesperado que nos recuerda que el éxito puede ser efímero y que, cuando las luces se apagan, el silencio puede ser ensordecedor. Perla no es solo un nombre olvidado, es un símbolo de la fragilidad de la fama. Su vida nos enseña que el reconocimiento puede ser tan volátil como el aire. A veces, las estrellas más brillantes son las que más rápido caen.
La vida de Perla es un recordatorio de que, aunque la gloria puede ser deslumbrante, el olvido puede ser devastador. Una estrella olvidada que sigue brillando en su soledad, esperando que el mundo recuerde su música y su historia. José José. ¿Te imaginas ser el príncipe de la canción y terminar en el olvido? Eso le ocurrió a José José, un ícono de la música latina que brilló intensamente en los años 90. Su voz inigualable y sus baladas románticas lo convirtieron en un referente, pero detrás de esa imagen pública se escondía una dura realidad. Una lucha constante contra el alcoholismo. A pesar de sus esfuerzos por rehabilitarse, su voz, su mayor tesoro, comenzó a deteriorarse, lo que fue un golpe devastador para su carrera. Los rumores comenzaron a circular. Se hablaba de conflictos familiares y distanciamiento con sus hijos. La prensa no tardó en exponer sus batallas personales, revelando problemas de salud como diabetes, depresión e incluso un diagnóstico de cáncer. Todo esto lo llevó a un profundo aislamiento, lejos de los escenarios que lo habían consagrado. La reacción del público fue de asombro y tristeza. Nadie podía creer que el hombre que había llenado estadios y corazones había caído tan bajo. Con el paso del tiempo, su situación se tornó más trágica. Se convirtió en un fantasma de lo que alguna vez fue, y su vida se desmoronó ante los ojos de quienes lo admiraban. A pesar de su muerte en 2019, el eco de su voz aún resuena en la memoria colectiva, pero su legado se vio empañado por esa caída en desgracia. La inquietante pregunta que quedó en el aire es, ¿cómo pudo un artista tan querido terminar en la soledad y el olvido? La historia de José José es un recordatorio de que la fama puede ser efímera y que, a veces, los más grandes sufren en silencio. Su vida es una lección sobre los peligros de la adicción y el costo emocional de la fama. En un mundo donde el reconocimiento es efímero, te es crucial recordar que detrás de cada artista hay una persona con luchas y vulnerabilidades. La vida de José José nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del éxito y la importancia de la empatía hacia aquellos que, a pesar de haber brillado, pueden encontrar la oscuridad en su camino. Su legado, aunque manchado por el sufrimiento, sigue siendo un testimonio del poder de la música y el impacto que puede tener en nuestras vidas. Héctor Lavoe. ¿Quién no conoce a Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes? Este puertorriqueño fue una leyenda de la salsa, un ícono en los años 70 y 80, conocido por su carisma y su voz inigualable. Todos lo admiraban, llenaba los escenarios y su música era un himno para muchos. Pero, ¿qué pasó con este gran artista que nos hizo bailar y reír? La vida de Lavoe tomó un giro inesperado. Tras perder a su madre y a su hijo en un trágico accidente, su mundo se vino abajo. La tristeza lo llevó a buscar consuelo en la heroína, y su imagen pública comenzó a desmoronarse. Mientras todos lo veían como el rey de la salsa, él luchaba en silencio con sus demonios. La gente empezó a murmurar que su salud se estaba deteriorando, pero nadie quería creerlo. Su carrera, que había sido brillante, se oscureció. A mediados de los 80, y se le diagnosticó VIH. Intentó seguir adelante, pero su estado solo empeoraba. En 1988, después de un intento de suicidio, pasó sus últimos años en hospitales y en la soledad. La reacción de sus fans fue de shock y tristeza. Muchos no podían imaginar que su ídolo estuviera sufriendo de esa manera. El contraste fue brutal. De ser el rey de la salsa a ser un hombre olvidado, luchando por su vida. Falleció el 29 de junio de 1993, a los 46 años. Su legado musical es inmenso, pero su historia también sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y los peligros de la fama. Así que, aunque su música sigue viva, la historia de Héctor Lavoe es un giro que nadie esperaba. Su vida, marcada por el dolor y la lucha, nos recuerda que detrás de cada estrella hay una historia de sacrificio y sufrimiento. La fama puede ser efímera y a menudo, como aquellos que brillan más intensamente, son los que enfrentan las batallas más oscuras. Roberto Jordán,
¿Quién recuerda a Roberto Jordán hoy en día? En los años 60 y 70, este cantante mexicano era el rey de las listas de popularidad. Con su carisma y una voz que hacía vibrar a todo un país, llenaba escenarios y cautivaba a miles de fans. Pero, como muchas estrellas, su brillo se apagó. Cuando la música cambió y nuevos artistas llegaron con propuestas frescas, Roberto se fue desvaneciendo. Nadie se imaginaba que un ídolo tan grande caería en el olvido. La gente comenzó a murmurar que algo no cuadraba. Sin escándalos, sin dramas, simplemente desapareció de la vista pública. Se dice que la falta de trabajo lo llevó a enfrentar problemas económicos. Las luces del escenario se apagaron para él, y lo que una vez fue una vida llena de glamour, se transformó en una lucha por sobrevivir. Su historia tomó un giro inesperado cuando, en su búsqueda de ayuda, se hizo evidente que muchos de sus antiguos colegas lo habían olvidado. La reacción del público fue de sorpresa. No podían creer que un ícono de su juventud estuviera en una situación tan vulnerable. La nostalgia se convirtió en tristeza al darse cuenta de que el tiempo no perdona. Las redes sociales comenzaron a revivir su legado, pero la realidad era dura. Roberto no tenía a nadie que lo apoyara en sus momentos más difíciles. Después de años de lucha, Roberto falleció en 2022, y su muerte pasó desapercibida, como si el mundo hubiera cerrado la puerta a su historia. Un éxito temprano que se convirtió en una trampa, dejando una lección dura. La fama puede ser efímera y a veces los ídolos terminan perdidos en la intemperie. La historia de Roberto es un recordatorio de que, tras el brillo de la fama, y hay una realidad que muchos ignoran. ¡Qué giro tan inesperado! Rafael Rojas. ¿Quién no recuerda al galán de Quinceañera? Era el chico que todas querían y todos admiraban en los años 80. Con su sonrisa deslumbrante y ese carisma natural, parecía que tenía un futuro brillante por delante. Pero, vaya giro. Todo cambió cuando le diagnosticaron VIH. En esa época, la gente tenía miedo, y el estigma era brutal. De ser el centro de atención, pasó a ser un fantasma en la industria. Las ofertas de trabajo se desvanecieron, y de repente, el joven promesa se encontró solo y olvidado. La reacción de la gente fue dura. Muchos se alejaron, como si la enfermedad fuera contagiosa. Los rumores comenzaron a circular, y el mundo del espectáculo lo dejó caer en el olvido. Mientras tanto, él lidiaba con su enfermedad y la pobreza, enfrentando un destino que nadie esperaba para un chico que había brillado con tanta fuerza. La falta de apoyo se volvió palpable, y su vida se tornó en una lucha constante por sobrevivir en un entorno que lo había olvidado. Años después, se supo que vivió prácticamente abandonado, sin el respaldo de aquellos que alguna vez lo aclamaron. Rafael Rojas murió joven y sin reconocimiento, dejando un eco de tristeza en el corazón de quienes recordaban su talento. Su historia es un recordatorio desgarrador de cómo la falta de compasión puede arruinar vidas. La industria del entretenimiento, que lo había elevado a la fama, lo desechó en su momento más crítico, dejando al descubierto la fragilidad de la fama y el precio que muchos deben pagar por ser diferentes. Así, un ícono de la televisión se convirtió en una sombra, olvidado por un mundo que no supo cómo lidiar con su realidad. Su legado, aunque manchado por el olvido, sigue siendo un llamado a la empatía y la comprensión. Rafael Rojas es un símbolo de aquellos que, a pesar de su talento, fueron marginados y olvidados, recordándonos que la verdadera humanidad reside en la capacidad de apoyar a los demás en sus momentos más oscuros. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la compasión en una sociedad que, a menudo, prefiere mirar hacia otro lado. Carlos Peniche. Carlos Peniche era el galán de telenovelas en los años 90. Un chico guapo, talentoso y querido por el público, participando en éxitos como María Mercedes y Mi querida Isabel. Pero, ¿qué pasó con él? Todo cambió cuando decidió alzar la voz y denunció haber sido víctima de acoso por parte de un productor.
Lo inesperado fue que, en lugar de recibir apoyo, Televisa lo vetó. Sí, así como lo escuchas. Cerraron las puertas de la industria que lo había catapultado a la fama. La reacción fue impactante. Sus fans no podían creer que el mismo sistema que lo había impulsado lo dejara caer tan feo. Con el tiempo, esa situación lo llevó a una crisis personal terrible. Un divorcio, depresión y, lamentablemente, el alcoholismo se apoderaron de su vida. El giro fue brutal. Pasó de ser un ícono de la televisión a vivir en las calles. En 2017, imágenes de Carlos durmiendo en aceras y enfrentando condiciones extremas dejaron a todos en shock. Nadie se lo esperaba. Su historia se convirtió en un recordatorio de lo frágil que puede ser la fama. Sin embargo, lo que parecía el final de su historia resultó ser solo un capítulo oscuro. A pesar de todo, Carlos encontró una segunda oportunidad. Logró rehabilitarse y ahora dedica su vida a ayudar a personas en situación de calle. Se levantó de las cenizas y se convirtió en un ejemplo de supervivencia. Su transformación es un testimonio de que, aunque la vida te golpee, siempre hay una forma de levantarse. Carlos Peniche pasó de ser olvidado en la calle a ser un faro de esperanza para otros, mostrando que la resiliencia puede cambiar destinos. Su experiencia resalta la fragilidad de la fama y la importancia de la solidaridad en momentos de crisis. Julio Aldama. ¿Recuerdas a ese actor mexicano que aparecía en casi todas las telenovelas de los 90? Sí, ese era Julio Aldama. Siempre en roles secundarios, pero con una presencia que no pasaba desapercibida. A todos nos encantaba verlo en la pantalla, pero ¿qué pasó después? Su carrera se desvaneció de la noche a la mañana. Sin escándalos ni dramas mediáticos, simplemente dejó de recibir ofertas. La industria cambió, y él, como tantos otros, se quedó atrás. Imagínate la sorpresa de sus fans al escuchar rumores de que estaba viviendo en la calle. Nadie podía creerlo. Un actor que había formado parte de nuestras vidas, ahora dependía de la Asociación Nacional de Actores para sobrevivir. ¿Cómo es posible que alguien tan querido se convirtiera en un rostro olvidado? La reacción fue de incredulidad. No muchos se preguntaban cómo no se había hecho nada para ayudarlo. Pero la verdad es que, en el mundo del espectáculo, el tiempo es cruel. Las luces se apagan y, a menudo, los artistas son descartados como si nunca hubieran existido. La historia de Julio Aldama no es única. A lo largo de los años, muchos actores y cantantes latinos de los 90 han caído en el olvido, enfrentando una dura realidad que pocos imaginan. La fama es efímera y, a menudo, quienes brillaron en el pasado se ven obligados a luchar por su supervivencia en un entorno que los ha olvidado. La industria del entretenimiento, que una vez los aclamó, parece haber borrado sus huellas. Al final, Julio Aldama murió sin grandes titulares ni homenajes. Su historia es un recordatorio de lo efímera que puede ser la fama y cómo, a veces, el simple hecho de envejecer puede llevar al olvido. Un giro inesperado que dejó a muchos con una incómoda reflexión sobre el destino de aquellos que, tras años de trabajo, son olvidados por la misma industria que los aclamó. La falta de apoyo y reconocimiento puede ser devastadora, y es un llamado a la empatía hacia aquellos que una vez nos hicieron soñar. Enrique Lizalde. ¿Quién no recuerda a este imponente actor de telenovelas? Con su voz firme y su porte, Enrique se convirtió en un símbolo de poder en la televisión mexicana. Protagonizó clásicos como Los ricos también lloran y El derecho de nacer. Era el rey de las pantallas. ¿Pero qué pasó con él? A medida que pasaron los años, la imagen pública de Enrique comenzó a desmoronarse. Lo que nadie esperaba era que la industria que lo había aclamado empezara a alejarlo por prejuicios relacionados con su orientación sexual. Sin escándalos ni adicciones, su carrera se apagó lentamente. Las ofertas que antes llovían empezaron a escasear, y las puertas que antes se abrían, ahora se cerraban. La reacción del público y de la industria fue un silencio ensordecedor. Mientras tanto, Enrique enfrentaba problemas de salud
incluyendo cáncer, pero la atención que solía recibir se desvaneció. En sus últimos años, vivió prácticamente solo, alejado del reconocimiento que una vez disfrutó. La historia de Enrique es un giro inesperado que dejó a muchos sorprendidos y tristes. Falleció el 3 de febrero de 2013, a los 76 años, en un silencio que reflejó su soledad y el abandono de una industria que, en su momento, lo veneraba. Su vida es un recordatorio de que el talento y la fama no garantizan lealtad, y que el olvido puede llegar de manera silenciosa y devastadora, dejando a quienes una vez brillaron en la oscuridad. La historia de Enrique Elizalde es solo una de muchas en el mundo del espectáculo, donde la fama puede ser efímera y la soledad, una compañera constante. Renata Flores. ¿Quién no recuerda a la villana de Rosa Salvaje? Renata fue una de esas actrices que brilló en las telenovelas de los años 90, con personajes que hacían que todos la amaran y odiaran al mismo tiempo. Su carrera estaba en su mejor momento, con papeles memorables en Vivan los niños y Rebelde. Sin embargo, como en toda buena telenovela, la historia tuvo un giro inesperado. Tras su última aparición en 2013, la gente comenzó a preguntarse, ¿dónde está Renata? La respuesta fue impactante. Años después, se supo que estaba viviendo en su coche en la Ciudad de México, acompañada solo por sus perros. Nadie se esperaba que una actriz tan talentosa y famosa terminara en esa situación. La imagen de la villana poderosa se desvaneció, dejando al descubierto a una mujer vulnerable y olvidada. La noticia corrió como pólvora, fue generando una ola de reacciones en la industria del espectáculo. La Asociación Nacional de Actores se movilizó rápidamente para ayudarla, llevándola a un asilo donde se esperaba que pudiera recibir la atención que necesitaba. Pero aquí viene el giro que nadie quería ver. Su salud se deterioró rápidamente. En 2024, a los 76 años, Renata falleció de cáncer de pulmón. Su legado quedó marcado por la fragilidad de la fama y la dura realidad que enfrentan muchos artistas que, como ella, fueron olvidados. La historia de Renata es un recordatorio de que detrás de las cámaras, las villanas pueden ser las verdaderas víctimas en la vida real. Su vida es un ejemplo de cómo el éxito no garantiza una vejez digna, y cómo la industria puede dejar de lado a quienes una vez fueron sus estrellas. Increíble cómo la vida puede cambiar tan drásticamente. Pedro Weber. Chattanooga, uno de los comediantes más queridos de la televisión mexicana, era el rey de las risas en los años 90. Su humor sencillo y su rostro familiar hicieron que durante décadas fuera un ícono en la pantalla. Pero, ¿qué pasó con él? La verdad es que su desaparición fue tan sutil que nadie se lo esperaba. Con el tiempo, los programas de televisión comenzaron a cambiar y sin escándalos ni polémicas, Chattanooga fue desapareciendo de la vista del público. De repente, su nombre dejó de sonar en las conversaciones y su carrera se desvaneció como un susurro. La gente se preguntaba, ¿dónde está Chattanooga? Pero la respuesta no era tan sencilla. La situación se tornó crítica cuando Chattanooga enfrentó serios problemas de salud. Al no haber ahorros suficientes tras años de trabajo, comenzó a depender de ayudas externas para sobrevivir. Aquí es donde el giro se vuelve impactante. Su historia salió a la luz, revelando que el hombre que había hecho reír a generaciones estaba viviendo con lo mínimo. Se apoyaba en la Asociación Nacional de Actores, y la imagen del comediante querido comenzó a contrastar con la dura realidad que enfrentaba. La reacción del público fue de sorpresa y tristeza. Nadie podía imaginar que el hombre que tantas alegrías había traído estaba luchando por su vida en la pobreza. Después de que su situación se hizo pública, muchos comenzaron a recordar sus momentos en la televisión, pero ya era demasiado tarde para él. Pedro Weber falleció, dejando una verdad incómoda. La fama es efímera y el aplauso no siempre protege del olvido. La comedia puede entretener, pero no garantizar un futuro digno. Y así, el legado de Chattanooga se convirtió en un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida en el espectáculo.
Mientras recordamos las vidas de estos artistas que una vez brillaron, nos queda la inquietante reflexión. ¿Qué tan fácil es olvidar a quienes nos hicieron sentir tanto?